Bueno, pues buenas tardes a todos desde Madrid. Seguramente, como conectáis de todas las partes del mundo, habría que decir buenos días, buenas tardes e incluso tal vez para algunos buenas noches. Pero como estoy hablando desde Madrid, así que les saludo diciendo buenas tardes. Les quiero dar bienvenida a este segundo seminario virtual llamado Comunidad de Aprendizaje de Atlas T. Muchísimas gracias por vuestro interés, porque tenemos más de 43 personas que se han inscrito y tienen previsto participar hoy en esta sesión. El objetivo de estos seminarios virtuales consiste en invitar a los investigadores de América Latina y España a compartir sus experiencias usando Atlas T en sus proyectos de investigación, porque realmente consideramos que es muy necesario saber, no solamente es necesario saber cómo funciona el programa, sino también ver cómo se puede utilizar, qué estrategias se puede utilizar en Atlas T, porque Atlas T es un programa, es un software muy flexible, y se puede aprovechar de diversas maneras. Así que este proyecto ha nacido con la idea de compartir las experiencias investigadoras en todo el mundo hispanohablante. Y hoy tenemos el placer de contar con la presentación de Anaí Urquiza. Pero antes de introducirla, me gustaría muy brevemente eh, comentar las cosas técnicas, pero como veo que el director de Centro de Formación de Atlas T, doctor Ricardo Contreras, está conectado, así que ahora mismo le voy a pasar el micrófono para que también dé bienvenida a todos vosotros y que comente tal vez algunas ideas que tiene. Ricardo, el micrófono es tuyo. Gracias, Neringa. Bienvenidos a todos. Bienvenida Anaí también a esta sesión y muchas gracias por participar y contar tu experiencia. Solamente les doy la bienvenida y dejo esta sesión en manos de Neringa. ¿Ok? Está en tus manos, Neringa. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Antes de introducir la ponente, también me gustaría muy brevemente hablar sobre las cosas técnicas, porque no sé cuántos de vosotros conocéis este sistema de videoconferencias que se llama GoToWebinar. Muy brevemente, quiero decir que si por alguna razón os desconectéis de esa sesión, no pasa nada. Lo único que tenéis que buscar el correo que recibisteis de GoToWebinar y volver a seleccionar el enlace que recibisteis. Y volveréis a conectaros en unos instantes. Si me pasa a mí o a la presentadora lo mismo, os ruego la paciencia, trataremos de volver a conectarnos lo antes posible. Pero estoy convencida de que ninguna de esas cosas sucederá hoy y vamos a poder escuchar la ponencia sin ningún problema técnico. Además, vamos a comunicar durante la presentación de dos diversas maneras. Todos vosotros deberíais tener en vuestros escritorios el panel de control de GoToWebinar. Durante la presentación, siempre estáis a tiempo de escribir todas vuestras reflexiones, comentarios o dudas que pudieran surgir. Entonces, cuando se termine la presentación, yo voy a leer vuestras dudas o cuestiones que queréis plantear. Y otra manera de comunicar es a través de símbolos de la mano. Si seleccionáis este icono, yo entenderé que tenéis alguna pregunta que plantear y entonces pasaré a vosotros el micrófono. Porque si no, todo el rato tendré los micrófonos silenciados más que nada para evitar el ruido del fondo. La presentación va a durar unos 30 a 35 minutos y luego dejaremos 15-20 minutos para turno de preguntas, comentarios y reflexiones. Entonces hoy quiero introducir a la doctoranda Anaí Urquiza. Anaí Urquiza es antropóloga social y actualmente ejerce su labor como profesora en la Universidad de Chile. Hoy mismo ella se conecta desde Múnich, donde está realizando su doctorado en un programa llamado Environment and Society. También tiene magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile. Por otro lado, forma parte del claustro académico del magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad de esta universidad y, como ella misma define su trabajo académico,
se basa en la teoría de los sistemas sociales desde la cual aborda diversos temas emergentes de la sociedad mundial: envejecimiento de la población, problemas socioambientales, nuevas formas de colaboración y sistemas organizacionales. Entonces, hoy la ponente Anaí nos expondrá sobre la investigación sistémico-constructiva con Atlas D. Muchísimas gracias, Anaí, por aceptar esta propuesta y por ceder tu tiempo y exponer tu investigación. Estoy segura que todos estamos impacientes de oír tu presentación y sin más te voy a pasar el micrófono y también te voy a ceder los derechos de presentadora. Anaí, el micrófono es tuyo y en unos instantes te voy a convertir como presentadora. Hola, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a los asistentes. Sé que vienen de diferentes partes, pero estoy especialmente agradecida de los que vienen de Chile, considerando que hoy es 18 de septiembre y muchos podrían estar en el asado para celebrar la fiesta nacional. Sí. Pero bueno, se dieron el tiempo para participar en esta comunidad virtual y me parece muy bien, así que espero que sea provechoso. Sí. Supongo que aquí yo ya puedo participar como presentadora, mostrar mi pantalla. Sí, a ver, de momento yo no veo. Un momentito. Ahora sí, perfecto. Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, parto entonces. Bueno, mi presentación, el propósito de mi presentación es reflexionar en torno a las posibilidades de realizar investigación sistémico-constructivista con esta herramienta, Atlas D. Y la voy a dividir en 4 partes, que en el fondo son 4 grandes objetivos de la presentación. Por un lado, problematizar la relación entre la observación de segundo orden, asistida con software de análisis en general. Por otro lado, presentar una propuesta de análisis semántico con Atlas D para investigaciones sistémico-constructivistas. Luego les voy a presentar parte de mi investigación de doctorado, que está en proceso, por lo tanto solamente les voy a presentar algunas etapas, para motivar la reflexión sobre la articulación de perspectivas sistémicas constructivistas y Atlas D. Y finalmente espero que podamos juntos discutir y reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones para la investigación sistémico-constructivista con este tipo de herramientas. Por lo tanto, trataré de no extenderme demasiado para que tengamos tiempo suficiente para dialogar. Y también hay ciertos temas que voy a pasar muy rápido, porque voy a asumir que los conocen, o que no les interesan demasiado, pero después en la etapa de preguntas ustedes pueden profundizar, pedirme que profundice lo que sea necesario. Entonces, primero, ¿cómo realizar una investigación en general? ¿Cómo hacemos una investigación? El proceso cuenta con una serie de selecciones que debemos transparentar, desde la selección del problema hasta las técnicas de análisis, pasando por las herramientas teóricas y metodológicas. En esta presentación les mostraré algunas de las selecciones que yo realizo en mi investigación y cómo voy resolviendo ciertos problemas. Sin embargo, antes debemos pasar rápidamente por la articulación entre observación de segundo orden y análisis asistido. En el contexto del constructivismo nos enfrentamos al desafío de construir conocimiento científico asumiendo los límites para acceder a la realidad. La investigación social consiste en observar, describir, interpretar, como clásicamente se define. ¿Pero qué observamos? Otros observadores y las observaciones que ellos realizan, desde la perspectiva que nosotros trabajamos, el sistema constructivista. En este marco trabajamos con lo que llamamos observación de segundo orden, la que plantea que lo que observamos nosotros son distinciones semánticas que circulan en la sociedad. Esto lo hacemos como investigadores sociales, utilizando, por supuesto, nuestras propias distinciones, lo que, en definitiva, también limita nuestras propias observaciones, son nuestros puntos ciegos. Ahora, para tratar de simplificar esto, les muestro, con un pequeño dibujo, cómo podemos entender fácilmente observación de segundo orden. Hay un observador de primer orden que observa algo y hace una distinción. Por ejemplo, él dice, veo flores grandes y pequeñas. Hay un observador de segundo orden que observa a ese observador de primer orden y observa la distinción que él realiza, identificando cuál es el criterio que utiliza para hacer esa distinción. En este caso, el criterio del tamaño. Entonces, observación de segundo orden, en simples palabras, es una observación de observación. Entonces, a través de la observación de segundo orden, nosotros pretendemos registrar lo que otros no ven mientras observan, cuando esta observación es comunicada, por supuesto.
Son formas y distinciones no reconocidas, pero sobre las cuales se construye la realidad. Aquí nuestro propósito es reconstruir lo que está latente, a partir de la identificación de distinciones, sus relaciones, formas o esquemas de distinción y semánticas que se construyen. Así, el análisis de estas observaciones se orientan a la identificación, descripción y explicación de los mecanismos mediante los cuales se configura y producen conocimientos y realidades. Sin embargo, registrar distinciones y producir información son procesos distintos. Los procedimientos cualitativos facilitan el acceso a los esquemas de observación. La digitación de los registros permite fijar formas y esquemas de distinción, y con ello parte el proceso de análisis. Pero ¿cómo hacemos este análisis? Y aquí aparece el análisis asistido. Seguramente muchos de ustedes han realizado análisis cualitativo de contenido u otro tipo alguna vez, de forma manual. Es un trabajo enorme. Y la verdad, muy complicado. Yo solía imprimir todas mis entrevistas, recortar las citas y ponerles colores para que cada uno de los códigos, para diferenciar cada uno de los códigos. Luego trataba de organizar la información y comenzaba a leer cita por cita para poder hacer las interpretaciones. Se imaginarán el caos en que se transformaba mi escritorio cuando hacía este tipo de procedimiento. Ahora, los software como Atlas T permiten que este proceso sea muchísimo más simple. Son herramientas de trabajo que nos facilitan la vida de investigador, definitivamente. Estas herramientas nos permiten extraer, categorizar e intervincular segmentos de datos de una gran variedad y volumen de documentos, ayudándonos a descubrir patrones y discutir hipótesis. Además, entre las posibilidades también debemos destacar que permite reconstruir los pasos de análisis, permitiendo cumplir con la aspiración científica de validación del conocimiento, que dentro de nuestra perspectiva también está la aspiración, nos mantenemos con la aspiración de producir conocimientos científicos. Entonces, a partir de estas herramientas es posible realizar diferentes tipos de análisis que hacemos con las perspectivas sistémico-conductistas en general, ya sea para la observación de condensaciones de sentido o la identificación de esquemas de distinción. Estas herramientas son muy prácticas. A partir de la descripción sistemática que permite la observación asistida, es posible hacer las inferencias necesarias para la descripción de formas, semánticas, sistemas y estructuras, procesos de diferenciación, conflictos de la comunicación, o bueno, simplemente responder de forma descriptiva a las preguntas de investigación. Ahora, ¿qué tipo de análisis es posible hacer con Atlas T? Esta herramienta se relaciona generalmente con la teoría fundamentada. O sea, seguramente ustedes lo han escuchado, incluso cuando se presenta, muchas veces se presenta en el contexto de teoría fundamentada, la cual propone tomar el material obtenido con las técnicas de recolección de datos y analizar, permitiendo que las explicaciones emerjan desde los datos a través de un proceso inductivo. Esto permitiría desarrollar una propuesta fundamentada empíricamente. Sin embargo, yo no puedo trabajar con esta perspectiva. Al asumir una perspectiva sistémico-constructivista, debo asumir los límites de mi propio proceso de investigación y, por lo tanto, transparentar las distinciones que utilizo para la observación y análisis. Al esperar que solo emerjan de los datos, invisibilizo esas distinciones. Por lo tanto, no puedo trabajar de forma inductiva. Otra alternativa es realizar el análisis a partir de código y categorías construidas previamente a partir de la teoría de los objetivos, con un enfoque más bien deductivo. Paralelamente, también es posible dejar la posibilidad de construir nuevos códigos a partir del material. No es necesariamente que todos los códigos sean construidos de forma deductiva. Esta forma a mí me parece más apropiada para la investigación sistémico-constructivista. Yo diría más bien un proceso mixto. Bueno, pero entonces, ¿qué técnica de análisis puedo utilizar? Todos sabemos que existen múltiples técnicas y discusiones sobre las formas de analizar los datos que recogemos. Yo lo que he hecho es estudiar y adaptar técnicas de análisis de contenido cualitativo clásico, como el análisis temático, semántico, el análisis de redes, para adaptarla a mi plataforma teórica y también a las posibilidades que entrega Atlas T, porque debo reconocer que me gusta mucho trabajar con Atlas T, entonces traté de adaptarlo. Y yo lo he llamado análisis semántico asistido, más bien como para simplificarme la vida y tener algún nombre. Y este tiene por objetivo la observación asistida de selecciones y condensaciones de sentido. Bueno, entonces, siguiendo las clásicas etapas del análisis de contenido cualitativo de los diferentes tipos, yo he organizado el análisis semántico de la siguiente forma. Una primera etapa, que es el preanálisis, que sería una lectura general del material, más una construcción de categorías básicas que se deberían
elaborar a partir de la teoría y los objetivos de investigación. Luego, una etapa de categorización, que es la construcción de códigos por categoría, por estas diferentes dimensiones teóricas y que están relacionadas con el objetivo, donde se identifican los códigos base por objetivos de investigación y en relación y en coherencia con el programa de observación. Luego está la etapa de codificación, que en palabras simples es la selección de fragmentos o citas y asignación de código, que es la clave del análisis o el elemento más importante, ya que nos permite pasar de datos brutos a datos útiles, por decirlo de alguna manera, porque lo que hacemos es fragmentar los textos, por ejemplo, las transcripciones de las entrevistas, construyendo citas y catalogándolas a partir de código, lo que nos permite reagrupar estas distinciones. Ahora, en general, en los análisis de contenido, la etapa 2 y 3 están en un orden distinto. Primero está la codificación y luego la categorización. Mi propuesta es hacerlo al revés, partir por la categorización, para poder construir códigos de forma coherente con la teoría y los objetivos. Luego, cuando les muestre mi investigación, verán cómo hago este proceso. Finalmente, una etapa de inferencia, que es la interpretación de las redes de distinciones, las conexiones y contradicciones identificadas a partir del programa teórico. Y esta etapa, por supuesto, es muy importante, ya que es la etapa creativa. Requiere la interpretación que hace el investigador a partir de las herramientas teóricas sobre las distinciones que observa y las redes de estas distinciones. Ahora, el proceso de análisis en general puede sonar un poco complejo, aunque no lo creo, pero es bastante simple. Primero se descomponen los textos, ya sea entrevistas, transcritas, noticias, documentos, etc., en unidades que llamamos citas, las que luego son reagrupadas a partir de los códigos, lo que yo les hablaba de la codificación, e integradas bajo categorías que permiten la interpretación de los datos y su relación con la reflexión teórica. En este proceso no solo se debe sistematizar la interpretación del contenido manifiesto del material analizado, y esto es muy importante, sino que se debe además profundizar en su contenido latente, en las formas, por ejemplo, considerando el otro lado de la distinción, o las redes de distinciones, y también en el contexto donde se desarrolla el mensaje, ya que no los mensajes, o sea, las distinciones que observamos no son iguales, no las podemos analizar de la misma forma, dependiendo si son de observadores muy distintos, por ejemplo, entre un experto y un agricultor, o entre la prensa y un funcionario público, alguien de una organización del Estado, etc. A partir de este tipo de análisis, nosotros podemos describir la relación entre los temas tratados, definiendo patrones de relaciones entre las distinciones, redes de esquema de distinción que permiten describir las matrices semánticas que son relevantes para nuestros problemas de investigación. Entonces, este tipo de análisis nos permitiría observar los medios sociales de reducción de posibilidades, los que pueden ser comprendidos como la cultura del sistema observado, o la memoria del sistema, que nos permite comprender e interpretar lo que hay detrás de los discursos de los diferentes observadores. Ahora, en el caso de Atlas-T, estos pasos que yo les expliqué, bueno, Atlas-T, algunos de ustedes estarán familiarizados con ello, pero tiene una serie de herramientas que nos permiten hacer el análisis, y yo en este listado les pongo algunas de las herramientas que corresponderían a cada una de las etapas de análisis. Por ejemplo, en la etapa de preanálisis es necesario crear una unidad hermenéutica, asignar los documentos, agrupar los documentos en familia, por ejemplo, después más adelante se los voy a mostrar, pero yo los tengo agrupados según tipo de observador, experto, funcionario público, agricultor o miembro de la sociedad civil, etc. Y también la construcción básica de categorías, que también se nos voy a mostrar. Después, en la etapa de categorización, está la creación de los códigos base, las familias de código. Y también yo recomiendo hacer crear como una batería de memos básicos, que es otra herramienta que nos permite trabajar atrás. En la codificación, por supuesto, está la creación de citas, pero también está la creación de hipervínculos entre la cita y la asignación de código. Por último, en la etapa de inferencia, Atlas-T también nos entrega herramientas que son muy útiles, que son principalmente los memos, donde los memos y los comentarios, porque cada
cada cosa que hacemos en Atlas-T es posible agregarle un comentario, ya sea cuando se crea un código se le puede agregar un comentario, a un documento se le puede agregar un comentario, a las redes, a los vínculos, etc. Y todos esos comentarios nos van ayudando a ir sistematizando la información y a ir vinculando los datos con las herramientas teóricas que tenemos. Ahora, además de eso, Atlas tiene otras herramientas que ayudan a hacer análisis más especializados, por ejemplo, los análisis de concurrencia, que también se los voy a mostrar después. Y finalmente, la exportación de informes, o sea, Análisis tiene herramientas, o sea, Atlas tiene herramientas para exportar lo que se crea, por ejemplo, en los memos o en la cita, etcétera. Uno lo exporta a un documento que luego se transforma en un documento Word y en definitiva uno puede ir así construyendo de a poco los capítulos de su propia investigación. Ahora, voy a tratar de mostrarles parte de esto a partir de mi propia investigación de doctorado y para eso debo explicarles rápidamente algunos elementos. Lo primero es que mi investigación emerge a partir de dos antecedentes claves. Por un lado, el impacto del cambio climático en el norte de Chile, que se ha identificado como un aumento del estrés hídrico, porque disminuyen las precipitaciones y aumenta la temperatura, eso es lo que se tiene pronosticado. Y por otro lado, el peculiar modelo chileno de gestión del agua, ya que es único en el mundo, porque nosotros gestionamos el agua a través del mercado. Ahora, al cruzar estos antecedentes, bueno, por supuesto es una simplificación, es mucho más que eso, pero al cruzar estos antecedentes emerge mi problema de investigación, que es qué condiciones establece el modelo chileno de gestión de aguas para enfrentar situaciones de estrés hídrico. Esto, por supuesto, se traduce en un objetivo general, pero a mí lo que me interesa aquí es cómo ese objetivo general que se desprende del problema se traduce en una serie de objetivos específicos. Estos objetivos específicos son fundamentales para mi etapa de análisis, ya que a partir de ellos yo construyo campos semánticos y familias de código que los ingreso a Atlas y a partir de ellos voy sistematizando la información para poder responder a cada uno de los objetivos específicos que tengo. Bueno, por supuesto, están simplificados ahí los objetivos, todos tienen que ponerle verbo y ese tipo de cosas, pero es para que tengan una idea de qué es lo que estoy trabajando. A continuación también yo hice un levantamiento empírico. En mi caso fueron 2 terrenos de investigación de alrededor de 4 meses, donde realicé observación etnográfica, pero también, y lo más importante, fueron las entrevistas semiestructurales y las entrevistas grupales, a partir de las cuales yo lo que hice fue levantar las distinciones de los diferentes observadores. Y eso lo complementé con el análisis de prensa. Revisé 5 años de prensa local, del diario de la ciudad de Valle, y a partir de eso puedo levantar las distinciones de la prensa. Bueno, creo que no lo dije antes, pero mi investigación la hice en la cuenca del Limarí. ¿Por qué la cuenca del Limarí? Porque en el fondo tuve que seleccionar una cuenca para poder hacer mi investigación, y elegí la cuenca donde el modelo de gestión de agua estaba funcionando de mejor forma. Donde está el mercado más dinámico de aguas en Chile es en la cuenca del Limarí, entonces bueno, si voy a evaluar un modelo, lo voy a evaluar donde efectivamente funciona. ¿Y cómo lo evalúo? A partir de los diferentes observadores involucrados en este modelo, o sea, en este problema. Y ahí contemplo las descripciones que hacen los expertos, que hace la sociedad civil, que hace el Estado desde sus diferentes organizaciones, también de políticos, desde los diferentes colores políticos. Los agricultores, también desde las exportadoras transnacionales hasta pequeños agricultores de subsistencia, campesinos de subsistencia. También las organizaciones de usuarios, que son las organizaciones regantes, que tienen un rol muy importante en la gestión del agua. Los intermediarios, porque el mercado de agua es tan dinámico en esta cuenca que existen intermediarios como corredores de agua o abogados que se han especializado en el tema y todo, y que en el fondo tienen una mirada particular. Y la prensa local, que en el fondo me permite en alguna medida levantar distinciones que circulan en la opinión pública de esta provincia, en el fondo, de esta región, y a partir de ello analizar cuáles son las distinciones que están circulando en torno al tema del agua. Ahora,
se imaginarán que a partir de eso yo desarrollé, o sea, logré crear una cantidad enorme de material. Es impresionante la cantidad de material que tengo. Y bueno, eso tiene un lado bueno, pero un lado malo, que en el fondo es cómo organizo este material para responder a los objetivos. Y bueno, para mí, cuando yo quiero hacer un análisis que sea fructífero, es fundamental contar con una discusión teórica y la construcción de un programa de observación. O sea, yo creo que sin un programa de observación sólido es muy difícil hacer un adecuado análisis. Y a partir de eso, en el fondo, es que puedo construir las categorías y códigos bases para el análisis de Erlang. Ahora, en las próximas diapositivas les voy a explicar en grandes rasgos cómo construyo mi programa de observación. No me puedo tener eso por el tiempo, pero para mostrarles algunas cosas y además para que vean también cómo articulo diferentes perspectivas. Porque yo ya les dije que mi enfoque es constructivista y sistémico, que son como los dos primeros pilares de mi investigación, pero también trabajo con teorías complementarias. Bueno, y ahí ustedes pueden ver desde el constructivismo, por un lado está el tema de la escasez socialmente construida, pero también el que tengo que transparentar todas las selecciones teóricas y metodológicas que realizo. Y en el tema de la teoría de sistemas, efectivamente yo parto desde la teoría de sistemas sociales, en la versión de mañana. Sin embargo, lo articulo desde ahí con la teoría de los sistemas complejos adaptativos, específicamente en la perspectiva del sistema socioecológico y las teorías de la resiliencia. Ahora, eso no es suficiente para trabajar un problema de investigación, entonces elijo algunas teorías de alcance medio que me permiten complementar este programa y que son principalmente esas 5 que están ahí, que tienen que ver con los diferentes lados de mi problema de investigación, que son vulnerabilidad social, pero también el tema de los bienes comunes por el problema ecológico y también lo que pongo ahí que es Green Group, que son teorías de la cultura que permiten observar el acoplamiento estructural en los sistemas socioecológicos. Es un poco enredado para explicarlo acá, pero básicamente a partir de eso yo lo que hago es tratar de construir una distinción base, que se podría decir, que es a partir de la cual yo articulo todo el resto de los conceptos que utilizo para mi análisis, y que lo hago a partir de este esquema de observación. O sea, yo identifico que debo construir un esquema de observación que me permita observar la capacidad de un sistema para responder de manera adaptativa a diversas perturbaciones del entorno. Eso lo identifico a partir de los análisis y discusiones teóricas previas. Pero por supuesto debo descartar algo muy importante, y es que no puedo trabajar con adaptación, porque si trabajo desde una perspectiva sistémico-constructivista, asumo que los sistemas que existen están adaptados, bien o mal adaptados, pero están adaptados. Entonces creo una definición de resiliencia. Mi definición de resiliencia es una disponibilidad generalizada del sistema para aceptar y activar cambios en su estructura dentro de mantener su viabilidad. Claro, construyo esta distinción y es la base de mi programa teórico, pero no es suficiente. Luego abordo dos temas centrales que tienen que ver con cuáles son los elementos a partir de los cuales yo puedo identificar esa resiliencia. Y ahí están los conceptos de flexibilidad, conectividad, memoria socioecológica y autoorganización, que por supuesto no son inventos míos, sino que es una propuesta que yo hago a partir del análisis de las teorías de la resiliencia y la vulnerabilidad de diferentes corrientes. Y luego la capacidad de adaptación, que también hago algo parecido, y identifico 4 temas, que son la identificación de la amenaza, la capacidad de control, la capacidad de recuperación y la capacidad de transformación. Esto es separado porque la resiliencia es una propiedad del sistema, sin embargo la capacidad de adaptación es algo que se observa a partir de la relación de un sistema, un sistema y su resiliencia, y cómo reacciona frente a una amenaza específica. En este contexto yo puedo crear mi distinción base, que es vulnerabilidad hídrica, adaptación hídrica. En el fondo, a partir de esta distinción, yo puedo responder a mi problema de investigación. Brevemente, solamente para los que me interesa, bueno, cosas simples. ¿Cómo lo hago para delimitar un sistema socioecológico? Porque los sistemas sociales, el tema de la dimensión espacial es un gran problema. Sin embargo, yo no me problemo demasiado, y lo que hago es incorporar elementos
de la perspectiva de los sistemas socioecológicos y observarlos desde los sistemas sociales, pero lo que hago es delimitar espacialmente un sistema social como ejercicio de mi propia observación, como un ejercicio analítico. Y en un sistema socioecológico es un sistema social que está acoplado estructuralmente a un entorno ecológico. Ahora, obviamente, ese sistema social está relacionado con un sistema social mayor, que, donde están las organizaciones, los sistemas funcionales que operan más allá del territorio y que, por supuesto, son muy importantes para el comportamiento del sistema socioecológico. De hecho, además, es desde ese sistema social mayor, externo, que eh, nosotros hacemos esta observación porque la hacemos desde el sistema de la ciencia. No lo hacemos, no lo hacemos desde Limarí, lo estamos haciendo, de hecho estoy en Alemania, un poco divertido, pero bueno. Entonces lo que hago ahí es observar la capacidad de respuesta del sistema socioecológico frente a una amenaza específica, que en este caso es cambio climático. Y a partir de eso observo, a partir de la distinción adaptación vulnerabilidad, en el fondo, todavía no llego a la conclusión, pero voy a tener que llegar a la conclusión de que en qué medida el sistema tiene capacidad de adaptación no vulnerable a esta amenaza del cambio climático, a partir de los 4 elementos que les indiqué antes. Ahora, por supuesto esto se va complejizando y complejizando, porque ¿cómo operacionalizo la observación de la resiliencia? Les dije antes que habían 4 elementos clave, que era flexibilidad, conectividad, memoria socioecológica y autoorganización, pero cada uno de esos elementos se desagrega en otras familias de elementos que tienen que ver con las reglas económicas y jurídicas. Por ejemplo, en el caso de flexibilidad, esas reglas económicas y jurídicas obviamente están relacionadas con los sistemas funcionales, las valoraciones están relacionadas con el tema más cultural. En los reguladores mayores y menores es un concepto que saco de Rapoport, pero se refiere más bien principalmente a los temas organizacionales e institucionales. En relación a la conectividad está el tema de la confianza, en términos lumanianos, y también, por supuesto, la colaboración tanto horizontal como vertical. Y luego memoria socioecológica están tanto los conocimientos como aprendizaje. Y finalmente la autoorganización, la capacidad de autotransformación del sistema. Todos estos elementos yo los debo observar en las distinciones de mis observados para poder describir cómo se comporta el sistema. Ahora, obviamente, lo que hago es primero delimitar el sistema espacial y temporalmente, luego identificar los observadores que voy a observar. Y luego trabajo con flexibilidad y conectividad, que es el primer elemento, porque a partir de ello puedo observar elementos específicos que se refieren a complemento estructural. Esto es para otra ponencia, así que no puedo profundizar aquí. Y finalmente lo más abstracto que tiene que ver con la memoria socioecológica y la autoorganización del sistema. Pero bueno, ¿cómo construyo las categorías de análisis? Ya, construí mi programa de observación, pero ahora debo construir las categorías de análisis. Y aquí lo que yo hago en Atlasí es la creación de familias, a partir de 2 grandes pilares. Por un lado, el objetivo específico, construyo campos semánticos, y por otro lado, la teoría, en las diferentes dimensiones que les expliqué antes, construyo dimensiones de análisis, en el fondo, que también se transforman en familias de códigos posteriormente. Acá, solamente para que tengan una idea, por ejemplo, en campos semánticos, estos campos semánticos los identifiqué a partir de los objetivos específicos, que son los diferentes campos semánticos a partir de los cuales se articulan distinciones. Por otro lado, la teoría en sus diferentes niveles. Por un lado, las propiedades del sistema socioecológico, todas estas propiedades que son importantes de observar para poder identificar la resiliencia o no. Luego, en un segundo nivel de teoría, cómo podemos caracterizar el sistema en los 4 elementos que son relevantes para identificar su resiliencia. Y por último, los aspectos que son relevantes para identificar la capacidad de adaptación, que son estos. Bueno, tengo estas grandes categorías, por supuesto, pero no, con esas grandes categorías yo no puedo codificar el material que tengo. Entonces lo que hago, no se lo puedo mostrar aquí porque es mucho más grande que esto, pero a grandes rasgos lo que hago es un cruce entre campos semánticos y las diferentes dimensiones teóricas de análisis. Y voy creando códigos. Voy creando códigos que me permiten, por ejemplo, hablar del mercado de agua en la delimitación del sistema socioecológico, que
aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de un código que es el pasado futuro del mercado. Entonces, las distinciones que identifico en los entrevistados, por ejemplo, que refieran al pasado futuro del mercado, los codifico con este código. En el caso de los observadores, por ejemplo, los que refieren a corredores de agua, las distinciones que se hacen, porque también observo las distinciones que hacen unos observadores sobre otros observadores, que también es interesante. Y bueno, obviamente cada uno de estos elementos se subdivide en un montón más. Yo solamente les pongo aquí para que tengan un ejemplo de cómo lo hago. Si están interesados, después les puedo mostrar la planilla general que tengo. Esto es la etapa de categorización. Ahora, ya tengo los códigos, ya tengo los códigos creados, que los básicos, obviamente siempre puedo crear más, pero los básicos los tengo ahí. Y luego debo reorganizar los datos para poder producir información. Y eso lo hago codificando. Entonces, selecciono las citas relevantes y atribuyo los códigos. Obviamente pueden ser además sobrepuestos, también se los voy a mostrar. Y la Atlas-T nos permite no solamente codificar transcripciones, también podemos codificar fotografías. Por ejemplo, yo las noticias del diario local no las tenía en PDF, sino que lo que hice fue sacarle fotos a todas las noticias que eran relevantes para mi investigación, y lo que hago con Atlas-T es codificar esas fotos. Porque si no tendría que transcribir cada una de las noticias y por supuesto una cantidad de trabajo, por lo cual no tengo tiempo. Bueno, y como creé esa tabla que les mostré antes, puedo ir construyendo nuevos códigos cuando digo, oye, aquí esto no, para esta cita que es relevante, ninguno de los códigos que tengo me parece pertinente, entonces creo un nuevo código y lo ubico en mi tabla y así sé a qué familia pertenece y con qué otros elementos se va a relacionar. Ahora, es importante que en este proceso de codificación yo además vaya revisando constantemente y fusionando los códigos redundantes, porque a veces uno cuando construye estos códigos cree que es algo que no se observa de forma suficiente con otro código, pero posteriormente uno puede decir, bueno, son prácticamente equivalentes y uno los puede fusionar. O también puede implicar relaciones entre ellos, que también es importante. Todo eso lo permite hacer Atlas-T. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco, ¿verdad? De Atlas-T porque si no se nos va a ir el tiempo y no voy a alcanzar. Por ejemplo, acá tengo mi unidad náutica, perdón. Aquí tengo mi unidad hermenéutica. Y mi unidad hermenéutica construido. Acá tengo la familia de documentos primarios, por ejemplo, instrucciones de usuarios, pero el grupo me permite diferenciar el observador de donde yo estoy levantando una distinción y luego, por supuesto, interpretarla siempre en el contexto donde está. Anaí, yo no te En puedo este oír. caso, por ejemplo, acá... Parece que se fue la voz. No sé si otros participantes ¡Aló! oyen. Hola, otra vez estás aquí. Perfecto, porque antes fue un segundo que yo no te podía oír. Pero bueno, sigue, por favor. Perdona. Ok, sigo. Sigo. Me interrumpe si es que nuevamente no me pueden oír. Por ejemplo, esa es una noticia. Cuando yo estoy trabajando en las redes, por ejemplo, puedo interpretar que esta cita, que es de un experto, que se refiere al código que diferencia pasado, presente, cambio climático, está apoyando la noticia que tengo aquí sobre la sequía en el Limerí. Entonces, yo puedo ir construyendo estos vínculos que después, al exportar los reportes de Atlas-T,
puedo sistematizar y cuando aquí, por ejemplo, les quiero mostrar cómo voy superponiendo. A partir de esas distinciones yo puedo interpretar y sacar, identificar esquemas de distinción que son relevantes para la comprensión de las diferentes dimensiones de análisis o de los diferentes campos semánticos. Obviamente hacer eso sin Atlas-T, al menos, o sin otro software, yo que uso Atlas-T, pero por supuesto que alguien puede decir que hay otros que también sirven para esto. No, no sé, yo creo que es imposible. Yo jamás pude hacer un análisis así de fino manualmente. Claramente el rendimiento es muy distinto. Ah, también les quería mostrar, por ejemplo, ¿recuerdan eso que puse recién? Por ejemplo, como una cita apoyaba la noticia que yo que estaba analizando. Cuando uno hace eso en la red, después aparece aquí, por ejemplo. Aquí yo puedo ver cuál es la cita, de quién es, y, y puedo analizar e interpretar y escribir en los memos qué es lo que me permite relacionar esta cita con la noticia que estoy analizando, por ejemplo. Bueno, aquí también yo puedo ver los memos por cada objetivo, pero además de los memos por cada objetivo, de repente construyo memos por un campo semántico específico, que me parece que es relevante y que no basta con solamente incluirlo en el objetivo específico. Obviamente lo interesante es que con el rastillo siempre puedo volver atrás, o puedo fusionar memos, por ejemplo, o reasignar, vincular con otros, etc. También está, por ejemplo, la tabla de concurrencia, que a mí me parece tremendamente útil, que a ver si me resulta hacerlo. Código, los agrego, y esta tabla me identifica cuáles son las citas que responden a ese cruz. Entonces yo puedo ver esa cita y ver cuáles son las relaciones entre uno de los campos semánticos que tengo. Acá puedo ver, por ejemplo, una cita que lo articula ese código con la administración del agua, que es otro código que tengo acá. Por supuesto que lo que tengo que hacer es que cada vez que voy analizando estos elementos, voy escribiendo memos al respecto. Y después esos memos los exporto. Entonces, como les decía, la etapa de las inferencias es tremendamente importante porque eh, ahí lo que hago, perdón, ahí, lo que hago es sistematizar las interpretaciones que voy haciendo a partir del análisis. Para eso están los memos y los análisis de red, por ejemplo, que les mostré recién. Hay que decir que cada uno de estos elementos tiene además comentarios, entonces yo puedo sistematizar desde múltiples ángulos las interpretaciones que voy haciendo y luego después solamente las aglutino y las exporto. Finalmente, hay algunas preguntas que nos pueden ayudar también para apoyarnos en este proceso de interpretación, que son, por ejemplo, qué distinciones acompañan los diferentes temas tratados, o con cuáles esquemas de distinción se seleccionan las aportaciones que se identifican en los discursos, o qué criterios están presentes en la selección de las informaciones. Ahora, esas preguntas guía uno las puede hacer yo recomendaría hacerla en una etapa posterior del análisis, que es un análisis más fino, cuando ya estoy reflexionando de forma agrupada, cuando ya tengo, por ejemplo, estos grandes memos que me explican la relación entre diferentes distinciones o el cruce entre diferentes campos semánticos y dimensiones de análisis, y con ellas voy haciendo un análisis más fino.
Bueno, imagino que estoy un poco pasada del tiempo, así que si quieren, si tienen dudas o quieren que profundice algo, lo hacemos ahora en la discusión. Pero sí me gustaría destacar algunos elementos básicos que tienen que ver con, por ejemplo, las ventajas que tiene trabajar con otras TIC, que van desde realizar un análisis sistemático de gran cantidad de material, pero además esta posibilidad de rehacer o modificar lo hecho, y que también siempre nos permite referir al contexto, o sea, siempre puedo agarrar un código, ver las citas que están y luego ver dónde están esas citas, en qué contexto, cosa que es muy difícil con el análisis manual, por ejemplo. También se puede trabajar en equipo, no es mi caso, yo no lo he hecho, pero tuvimos otra ponencia en esta misma comunidad de aprendizaje, María José Torrejón, que también es profesora del magíster, o egresada del magíster, y ella, bueno, mostró cómo hacer una investigación en equipo con Atlas T. De hecho, entiendo que esas presentaciones están en internet, así que la pueden ver. Sin embargo, por otro lado, siempre me quedo con la sensación de que yo al menos subutilizo las herramientas Atlas T. Creo que siempre las estoy descubriendo nuevas formas de trabajar que hacen más eficiente o me permiten un análisis más profundo. Pero esto es un proceso. O sea, hasta ahora tengo una batería de herramientas que ya estoy usando y bueno, estoy viendo qué otras herramientas puedo utilizar y ustedes mismos, si están interesados en hacer investigaciones de este tipo, pueden crear nuevas formas o proponer nuevas herramientas para poder hacer un mejor análisis con la perspectiva sistémico-constructivista y otros tipos. Y esto en el marco de que el desafío de la investigación sistémico-constructivista está siempre en la articulación entre teoría y producción de información. O sea, nosotros contamos con una teoría base de la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann, que es muy, muy potente, con una serie de desarrollos posteriores también muy interesantes. Eh, Sin embargo, la producción de información y cómo se vincula la teoría con la metodología y con la estrategia de análisis es algo que está aún en proceso de construcción y que yo diría que nosotros somos los que podemos seguir avanzando en ello y proponer nuevas herramientas. Eh, bueno, y finalmente también decir que las investigaciones que nosotros hacemos y que nosotros informamos, en el fondo, publicamos, también incrementan la complejidad social. Entonces, no solamente es el desafío de articular teoría y producción de información porque deberíamos hacerlo, sino que porque como cientistas sociales también tenemos la responsabilidad de producir información que sea útil, producir descripciones que sean útiles para los problemas que está enfrentando nuestra comunidad en general, nuestra sociedad en general hoy en día. Por eso, de hecho, por ejemplo, yo elegí cambio climático, me parece que es uno de los problemas que van a ser más relevantes en las próximas décadas. Bueno, eso, yo paso ya a preguntas y comentarios porque si no, no alcanza tiempo. Muchísimas gracias, Anaí, por tan excelente presentación. Yo personalmente he disfrutado muchísimo y ahora, por supuesto, vamos a dejar tiempo, 12 minutos que nos queda, a turno preguntas, comentarios o debates que pudiera surgir. Y veo que Daniela tiene la mano levantada. Si os parece bien, en principio voy a tener activados los micrófonos tanto de la presentadora como de la persona que plantea la pregunta, porque me ha pedido personalmente a Anaí, porque le gustaría como que se generen más debates, sino como preguntas-respuestas. Así que probaremos trabajar así, pero si por alguna razón hay eco o no se oye bien, por favor levantad los demás la mano y vamos a utilizar la técnica tradicional, que pases un micrófono, pases micrófono a uno, luego silencias, pasas al otro, y etc. Pero vamos a hacer o vamos a probar a ver si funciona bien tener 3 micrófonos abiertos a la vez, así que paso micrófono a Daniela. Hola, buenas tardes, Daniela, y puedes plantear tu pregunta. Daniela. Daniela, veo que tienes la mano levantada. Daniela, ¿me oyes? Bueno, tal vez levantaste la mano por la equivocación. También veo que José tiene la mano levantada. Así que, buenas tardes, José. Te paso el micrófono. José.
Hola, José. A ver. ¿Qué sucede? Porque veo que hay la mano levantada, pero no veo o no oigo el micrófono. Bueno, voy a pasar también el micrófono entonces a doctor Contreras. Buenas tardes. Ricardo. Sí, solamente una cuestión técnica. Me pregunto si aquellas personas que quieren hablar, si tienen sus micrófonos conectados. Si es que no, tal vez pudieran simplemente escribir sus preguntas en la sección que dice preguntas o questions. Y ahí Sí. entonces tú los lees y puedes leer la pregunta para que Anaí la responda. Y lo otro, verifica bien que los micrófonos estén efectivamente abiertos. Sí, sí. Efectivamente, tal como Intenta lo que... introduje en principio, un momentito voy a volver a enseñar dónde exactamente tenéis que... un instante, donde tenéis que escribir vuestras preguntas, vuestros comentarios. En el panel de control, aquí tenéis por un lado el símbolo de la mano. Cuando seleccionáis este símbolo, yo pasaré el micrófono para vosotros. Y también podéis plantear vuestras preguntas por escrito en este espacio, ¿de acuerdo? Así que, por favor, comprobad vuestros micrófonos y seguiré viendo qué personas más tienen manos levantadas. Veo que Felipe tiene la mano levantada. Felipe. No sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Hola, Anaí. ¿Anaí? Hola, Hola. hola Felipe. Bueno, primero felicitaciones por la presentación. Estuvo súper clarificadora de cómo ocupar el software. Ay, qué bueno. Y mi pregunta es la siguiente. Va más que nada en el mismo proceso de investigación en relación a la codificación y las teorías de alcance medio. Mi pregunta va enfocada en sí. Tú construyes, bueno, obviamente el problema, etcétera, desde la teoría ya de sistema. Y si tu apronte hacia generar las codificaciones viene desde las teorías de alcance medio, o cómo relaciona eso, Ok, las categorías de análisis en relación a los aprontes teóricos. ok, mira, lo primero en relación al problema. El problema yo no lo construí desde la teoría. El problema lo construí a partir de los antecedentes de investigación. O sea, yo analicé, mi tema era cambio climático y adaptación en Chile, analicé lo que había escrito en la discusión internacional sobre el problema de adaptación al cambio climático y sobre cómo se gestionaba el agua en Chile, porque en Chile el principal problema que hay en cambio climático es estrés hídrico. Entonces, a partir de eso, empecé a identificar cuáles eran los elementos centrales y los antecedentes clave para construir mi problema. No lo hice desde la teoría. Mi problema no es un problema teórico, es un problema empírico. Ahora, sin embargo, para poder operacionalizar ese problema en objetivo, sí lo hice gracias a la teoría, porque por supuesto el problema se podría desagregar en múltiples formas y yo lo desagrego a partir de una orientación teórica. Ahora, ¿cómo construyo las categorías? Mira, yo creo que... Ah, ya no te puedo mostrar, ¿verdad? Ya Un no tengo yo momentito. la... Sí, 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 te lo paso otra vez que seas la presentadora y podrás demostrar. Un momentito. Ok. Mira, ¿ves Felipe? Sí, Felipe, ¿no sí, me lo veo escuchas? perfectamente. Sí, Bueno, lo veo perfectamente. bueno, en esta tabla yo lo que hago es las familias de códigos, construir familias de código a partir de campos semánticos, que son estos que están acá, que responden a las diferentes dimensiones que tocan los objetivos de investigación, y estas categorías las cruzo por elementos que se desprenden de la teoría. Por ejemplo, en la delimitación del sistema socioecológico, para mí era central la dimensión temporal y la dimensión espacial.
Obviamente no me metí con la dimensión social ni la dimensión espiritual del sentido porque lo abordaba con otras herramientas. Y estos elementos, para poder responder a la resiliencia, sí se relacionan con las teorías de alcance medio. Entonces, en el fondo, por ejemplo, la gran categoría que es resiliencia se relaciona con las teorías sistémicas, pero luego, ¿cómo explico los diferentes elementos que me permiten identificar si un sistema es resiliente o no? No solamente lo hago desde la teoría general del sistema, sino que también lo hago desde las diferentes teorías de alcance medio que yo utilizo para responder al sistema. ¿Cómo elijo las teorías de alcance medio con las cuales complemento las teorías sistémicas? Las elijo a partir de las propias investigaciones que hay sobre este tema, que es vulnerabilidad hídrica y adaptación al cambio climático, en la bibliografía internacional, pero que no son sistémicas, porque no habían investigaciones sistémicas desde este enfoque específicamente. ¿Se entiende? Claro. Sí, perfectamente. Eso. Me quedó clarísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe, y muchísimas gracias, Anaí. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Sí. Tenemos bastantes más preguntas, así que voy a pasar ahora el micrófono a Carlos Sedano. Hola, Carlos. ¿Carlos? Bueno, parece que no tienes micrófono activado, así que voy a ir leyendo las preguntas que tenemos aquí. Bueno, efectivamente Carlos dice que no tiene micrófono, pero pregunta lo siguiente. ¿Cuántas entrevistas entiendes que constituyen una cantidad adecuada para sacar mejor provecho al software? Entre 55 pueden ser, por ejemplo, 10 también. Por supuesto. O sea, yo puedo hacer un análisis muy detallado con una entrevista gracias al software. Por ejemplo, si estoy trabajando con historia de vida, puede ser suficiente cuatro historias de vida y a través del software de todas formas es muy útil. Ahora, la diferencia es que cuando uno tiene mucho material, hacerlo sin este tipo de software para mí es imposible. A diferencia de que cuando tienes menos material podrías hacerlo, pero sin duda sigue siendo más útil hacerlo con este tipo de herramientas. Bueno, también Jorge te pregunta, ¿qué libros introductorios podrías recomendar para, qué libros introductorios para emplear Atlas-T recomienda usted? ¿Qué tesis sistémicas con empleo de este programa usted recomienda a modo de ejemplo, especialmente en cuanto a organizar la información? A ver, el texto introductorio sobre Atlas-T, yo creo que tú puedes recomendarlo. Sí. Pero Sí, bueno, en tesis que se trabaje con Atlas-T, tesis sistémico-constructivista que trabajen con Atlas-T, yo no conozco muchas. Hay algunas en el magíster. En nuestro magíster, el magíster de análisis sistémico aplicado a la sociedad, hay algunas tesis que ya han trabajado con esta herramienta. Y que bastaría con mandarle un mail a la secretaria del programa y decirle que te las recomiendo, te mande los PDF, es bastante simple. Bien, y yo también aprovecho para comentarlo sobre los materiales, si quiere aprender más Atlas-T, entonces yo aprovecho ahora unos momentos para enseñar los webinars gratuitos que estamos organizando, que si se anima y tiene tiempo puede entrar a la página oficial de Atlas-T, que debería visualizar ahora en la pantalla, en Training, Free Training, formación gratuita, leer más y aquí encontrará varios cursos introductorios de 1 hora de Atlas-T. Tenemos algunos cursos programados en inglés, pero también en español. Y lo solemos organizar 2 veces al mes, normalmente los lunes, y con horario conveniente para América Latina, de 1 a 2 de la tarde, hora de Santiago de Chile. Y ya que estoy también aprovecho de comentar que tenemos tópicos especiales sobre algunos temas específicos sobre el programa de Atlas-T. De momento lo tenemos en inglés, pero esperemos que dentro de poco también podamos ofrecer en español. Y comento que también aquí podéis siempre estar al tanto de la comunidad de aprendizaje. Hoy participasteis en una excelente presentación de la doctoranda Anaí Urquiza, pero también vamos a tener
en mes de octubre otra presentación en español y así vamos organizando una vez al mes una presentación sobre cómo han utilizado los investigadores Atlas-T en sus propias investigaciones. También me encargaré enviaros el enlace de esta presentación porque esta presentación la estoy grabando, así que subiremos a YouTube para que podáis consultar o volver a verla. También les enviaré las diapositivas de la sesión, simplemente para que lo tengáis a mano. Y si os parece bien, también puedo facilitar y enviar una guía rápida de Atlas-T en español, que creo que tiene unos 70 páginas. Y si quisierais aprender por vuestra cuenta, pues siempre podéis hojear esa guía rápida. Y termino ya comentando sobre todas posibilidades de aprender por vuestra cuenta, comentando que también estamos elaborando videotutoriales. Tenemos un gran número de tutoriales en inglés, pero también estamos elaborando en español. Así que ya tenéis unos primeros 7 videotutoriales, pero vamos a ir agregando cada semana nuevos. Así que ya sabéis que aquí podéis encontrar bastante información y si no, siempre podéis escribirme un correo. Mi correo es neringa.calpocaete 2K de kilo @atlasti.com y yo estaré encantada de comentar todas las posibilidades acerca de formación de Atlas y todos los materiales que pudiéramos facilitarles. Bueno, con este paréntesis vamos a seguir con alguna pregunta más, si os parece bien, aunque ya estamos fuera de tiempo, pero me gustaría no dejar ninguna pregunta sin responder. Así que un segundito. Veo que también Carlos Sedano dice excelente, que le ha gustado muchísimo la presentación, extraordinaria presentación, muchísimas felicitaciones y creo que no queda, sí queda de Daniela una pregunta. Lamentablemente ella no tiene micro y está comentando, está diciendo lo siguiente. Anaí, ¿estás ahí conmigo? Sí, claro. Sí, pues si te parece bien vamos a leer su pregunta y si quedan más Claro. preguntas facilitaré tu correo para que ya podamos tal vez seguir comentando por correo electrónico. Así que ella dice lo siguiente. Herramientas claves en la inferencia también son la de búsqueda, autocodificación y conteo de palabras. Un dato. Para el uso de noticias, una alternativa para trabajarlas como texto y no solo como imagen, lo cual no permite búsqueda o conteo. Es posible escanearlas y pasarlas por un software OCR, reconocedor de caracteres. Es como un comentario, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que para el tipo de noticias y análisis que yo estaba haciendo era suficiente con una fotografía. Pero sin embargo, cuando uno quiere hacer análisis más detallado, necesita hacerlo pasándolos por ese tipo de programa, sin duda. Ahora, la autocodificación, yo hasta ahora la he intentado ocupar, pero no me parece muy práctico para el tipo de investigación que yo estoy haciendo, porque me genera demasiadas nuevas distinciones y con poco filtro. Ahora, las nubes de palabras me parecen muy interesantes porque uno lo que puede hacer es a partir de ciertos grupos, por ejemplo, identificar cuáles son las distinciones que más se repiten. También es una herramienta que uno puede utilizar, ¿sí? De todas maneras. Sí, estoy de acuerdo contigo. También Carlos pregunta si es posible, si entiendo bien su pregunta, si es posible convertir las entrevistas grupales en texto. Yo aprovecho de decir que de momento no es posible, es decir, que si me preguntas si se puede que el programa transcriba por nosotros las entrevistas grupales, no es posible. Hay algunos programas como F4 que me gustan mucho, que permite transcribir de una forma cómoda y eficaz, permite hacer como anclas temporales entre la transcripción y vídeo o audio, pero no existe esa posibilidad. Entiendo que en unos años tal vez será posible. Existe un programa que se llama Dragon Natural Speaking, pero aunque reconoce la voz, tienes que entrenar el programa con tu propia voz
pero no No creo funciona que muy bien para pudiera transcribir transcripción. exacto con entrevistas grupales, porque cada uno habla en su entonación, en su acento y etcétera. Así que sí, Incluso para entrevistas individuales tampoco es muy útil porque sí, yo he no tiene la probado, posibilidad de entrenar. es imposible, yo he probado, yo Mm, confiaba en que podía funcionar y no funcionó. no. Mm. Pero Bueno, sin embargo, las entrevistas grupales, de todas formas, hay que transcribirlas. No sé si la pregunta era si se podía transcribir automáticamente o transcribirlas simplemente. Las entrevistas grupales se transcriben sí. como una entrevista personal, pero con las indicaciones correspondientes para saber quiénes son los hablantes y uno de todas formas puede hacer las distinciones Ujú, correspondientes sin problema. sí. Bueno, y para terminar, muchísimas gracias una vez más, Anaí, por tan excelente presentación. Y ahora voy a pasar la palabra al director del Centro de Formación, al doctor Ricardo Contreras, para que clausure este evento por hoy. Muchísimas gracias y espero volver a oíros en próximos eventos como este. Ricardo, el micrófono es tuyo. Gracias, Neringa, y gracias, Anaí, y además gracias a todos los que han participado hoy día, principalmente a los de Chile, debido a que, como dijo Anaí, hoy es un día especial, la celebración de la independencia. En consecuencia, creo que la mayoría preferiría estar en un asado con la familia. Así que muchas gracias por haber venido. Y esperamos contar con la presencia de ustedes y, por supuesto, cuéntenles a sus amigos sobre estos seminarios, porque justamente lo importante de ellos es que podemos llegar a personas que están en cualquier parte del mundo. Así que, por favor, digamos, hablen sobre esto y esperamos tenerlos nuevamente. Muchas gracias, Anaí. Muchas gracias, Neringa. Ok, adiós Gracias a entonces. ustedes. Muchas Hasta Gracias, muchas luego. gracias. gracias. Adiós. Gracias, Chao. buenas Muchas tardes. gracias a los asistentes.